Buenos días, buenos días, tardes a todos. Es la verdad un privilegio estar aquí rodeada de tantos profesionales, de un elenco tremendo, ¿no? del periodismo ambiental, ¿no? Y la verdad es que, lo primero que quería contaros es que cuando empezamos a organizar este congreso, desde el principio pensamos que era realmente importante que, aparte de hablar del futuro, también hiciéramos una reflexión sobre lo que ha sido el periodismo ambiental. Y la verdad es que ha sido un privilegio pues el contar con estos profesionales, que todos ellos llevan muchísimos años en el periodismo ambiental, más de 20 años la mayoría de ellos, y todos, digo la mayoría, todos, y representan además a distintos medios de comunicación, de prensa, de radio, de televisión. Y yo supongo que casi todos los conocéis, pero para aquellos que no los conocen, pues voy a hacer una pequeña presentación de quién es quién, ¿no? Ya tenéis los nombres en los programas, pero para situar y que veáis cuál ha sido su recorrido, ¿no? Y empiezo por mi derecha, que aquí tenemos a Joaquín Fernández. Joaquín Fernández ha sido periodista ambiental en Radio Nacional de España durante más de 20 años, hasta que se jubiló en el año 2007. Y en todo este tiempo ha sido en una época redactor del área de sociedad y ha dirigido varios programas de medio ambiente en la radio que han sido muy emblemáticos, como Zona Verde, Mundo Rural o Reserva Natural, que todavía está en antena. Por esta labor ha recibido muchos premios, entre otros el Premio Nacional de Periodismo Ambiental, también el Premio Italia de Radio. Fue el primer presidente fundador de esta asociación, que hoy celebra su 10º congreso. Y ya ha escrito una decena de libros, ¿no?, relacionados con el periodismo y el medio ambiente. Y bienvenido, Joaquín, a esta mesa de pioneros del periodismo ambiental. A su lado tenemos a Rafa Ruiz. Rafa Ruiz ha trabajado más de 26 años en el diario El País, entró en el 92 como redactor de Sociedad y enseguida se fue especializando en el área de información medioambiental. Luego, desde el año 97, ha sido subjefe del País semanal y hasta su salida voluntaria en febrero del 2013. Ayer, buceando por internet, encontré que hay más de 1.700 artículos que ha firmado Rafa Ruiz en el diario El País, y un alto porcentaje de ellos han sido precisamente sobre información relacionada con el medio ambiente y la protección de la naturaleza, ¿no? Ahora mismo Rafa trabaja en una revista digital que se llama El Asombrario, que es una revista cultural y medioambiental asociada al diario.es, y también dirige una galería de arte que se llama Math is Math en el centro de Madrid, ¿no? Además, en sus ratos libres pues nos escribe libros de realismo ecológico mágico, que son una maravilla, y tanto para los niños como para los adultos, la verdad. Y aquí a mi lado tengo a José María Montero, un veterano de la televisión. Y en la actualidad, supongo que muchos lo sabéis, pero también os lo cuento por si acaso, dirige en Canal Sur 2 programas de medio ambiente. Uno de ellos es Espacio Protegido, que es un programa quincenal en Canal Sur desde el año 1998. Que para ser televisión ya ha llovido, ¿no? En todos estos años ha recibido más de 30 premios, no los voy a mencionar porque es que son tantos que nos tiraríamos aquí un buen rato recordándolos todos, ¿no? Desde hace unos pocos meses también dirige un programa semanal que se llama Tierra y Mar, y allí donde nos habla un poco de todo lo que es el mundo rural, que muchas veces está tan olvidado en nuestros medios de comunicación, ¿no? Y es responsable, por si eso fuera poco, del área de información medioambiental en los informativos de Canal Sur, ¿no? A nivel personal también ha recibido más de una docena de premios, entre ellos también el Premio Nacional de Periodismo Ambiental, el Premio de Andalucía de Medio Ambiente o el Premio de la Fundación BBVA a la difusión de la biodiversidad, y otros muchos también, ¿no? Aquí tenemos a María Luisa Toribio, ¿no? María Luisa es la única de este escenario que no es periodista, es bióloga, ¿no? Y sin embargo ha tenido un papel muy importante en la historia del periodismo ambiental
desde hace décadas, ¿no? Hace 28 años fue ella la que empezó a pelearse con los periodistas para que sacaran información de medio ambiente en sus periódicos, como responsable de comunicación de Greenpeace, cuando Greenpeace no era lo que es ahora, sino que era una organización mucho más pequeña en nuestro país. Ella fue la responsable de dar salida a campañas tan importantes como la defensa de la Antártida, hizo el seguimiento de la Cumbre de la Tierra del 92 y desde el 98 ha creado una empresa que se llama Punto y Coma, y en esta empresa sigue vinculada al mundo de las ONGs porque realiza publicaciones para distintas organizaciones, sobre todo relacionadas con los derechos humanos y además con el medio ambiente. Pues en el fondo son dos cosas que están muy relacionadas, los derechos humanos y el medio ambiente. Gustavo Catalán-Deus, actual director de comunicación de la plataforma Retorna, que es una plataforma, para quien no la conozca, que trata de promover el reciclaje mediante el retorno de envases, ¿no? Y bueno, con Gustavo he compartido muchísimos años de profesión en el diario El Mundo. Él ya estaba allí cuando yo entré, desde el año 89 hasta el 2009, fue el corresponsal ecológico en este periódico. Y bueno, antes se había iniciado su carrera como fotógrafo, en plena transición, ya entonces recibió varios premios, el de la libertad de expresión de la Unión de Periodistas, el premio popular del diario Pueblo, y después, pues por el tema que nos ocupa, por el medio ambiente, también recibió el Premio Nacional de Periodismo Ambiental. He de decir que de los que tengo aquí a mi lado, los 5 periodistas han recibido el Premio Nacional de Periodismo Ambiental. Además, otro premio que además me ha dicho que le hace especial ilusión que lo comente, que es el Premio Artemio Precioso que concedió la organización Greenpeace, y el de la Fundación BBVA, la difusión de la biodiversidad, que justo se lo dieron poquito antes de que saliera del diario El Mundo, ¿no? Y entre otras cosas, pues ha escrito un libro que se llama Desprestige, y que bueno, radiografía una de las grandes catástrofes medioambientales que ha sufrido este país y que además en los últimos tiempos, pues en los últimos días, pues han vuelto a ser noticia. Y allí en la esquina, el último, por orden de derecha a izquierda, es Rafael Serra, que bueno, él es el director de una de las revistas más veteranas del medio ambiente en nuestro país, que es la revista Quercus. Rafa Serra entró a formar parte de la redacción de Quercus en febrero del 88 y solo 4 años después ya era el director, y ahí sigue fijo, ¿no? Y durante esta etapa de director, la revista ha recibido también infinidad de premios, como el Premio de la Sociedad Geográfica Española, el Premio de Andalucía Medio Ambiente, el GREFA, el Premio Nacional de Periodismo Ambiental. Y bueno, pues quizás es de los medios impresos que se mantienen ahora a pesar de la crisis esta que acucia el periodismo, y que, como recordaba Elsa González, pues ha acabado con 10.500 puestos de trabajo en solo 5 años. Es una cifra bastante deprimente, pero Quercus sigue ahí dando la batalla, además con éxito, ¿no? Y bueno, ahora ya que más o menos os he presentado a todos mis compañeros, pues lo primero es que quería era lanzarles una pregunta que, al hilo del lema además de nuestro congreso, de Tenemos Futuro, y pues es la que se me viene a la cabeza, la primera, ¿no? Y es, bueno, hace unos momentos nos comentaban que, y es verdad, que de los grandes medios de comunicación están saliendo muchísimos veteranos del periodismo ambiental, y se están eliminando secciones de periodismo ambiental. Y desde vuestra visión de profesionales de este área, sí que me gustaría que nos comentarais cómo esto está afectando desde vuestro punto de vista al contenido de las noticias, de las informaciones que estamos recibiendo ahora mismo sobre el medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, pues, por ejemplo, Joaquín, tú que te tengo ahí en la esquina, me gustaría que nos... Pedomanía. No. Bueno, antes de nada, una precisión, sobre todo por coquetería. No estoy jubilado. Y en segundo lugar, porque es una precisión que es muy pertinente. Soy de un ERE en el que nos fuimos 4.100 personas de Radio Televisión Española. Por tanto, no es baladí y no es lo mismo, ¿no? Cierto. No lo digo por criticarte a ti, sino la situación, ¿no? Bueno, yo siempre he defendido, siempre he dicho que
el periodismo ambiental es una especialidad. Creo que tiene unas características evidentes sobre las que traté de aportar algo en su día, pero básicamente en la práctica todos los periodismos son muy parecidos, ¿no? Y tienen estrategias muy parecidas, ¿no? Yo creo que es evidente, ¿no?, que estamos viviendo probablemente la época más miserable de los medios de comunicación, ¿no?, en cuanto a los propios medios de comunicación, en cuanto a las empresas, en cuanto a los poderes económicos que sostienen o sostenían esas empresas. Recuerdo los datos que se daban aquí antes de en tan solo 5 años 10.000 puestos de trabajo perdidos. Y, por tanto, todo eso está afectando al periodismo, ¿no? Yo creo que se hace un periodismo de mucha peor calidad, no porque la gente nueva sea peor ni muchísimo menos, sino porque los medios de comunicación se están rigiendo por la precariedad, ¿no? Yo recuerdo ya en algún congreso de periodismo ambiental de denunciar el becarismo, el becario precario, como una nueva esclavitud laboral, ¿no? Ahora ya todos somos becarios, ¿no? Todo el mundo es becario, todo el mundo es precario, y en todos los sitios, en todos los medios de comunicación existe un similar esclavismo, incluso en aquellos que suelen predicar y llamar a la justicia del mundo. En todos ellos tienen más o menos un modelo laboral parecido, ¿no? Bueno, yo creo que esa es la situación. Como digo, no tiene nada que ver con la calidad, no tiene nada que ver con la formación, no tiene nada que ver con las esperanzas ni con los empeños de la gente, tiene que ver con una situación, con una sociedad que acaba de describir María Novo aquí. Yo, escuchando a María Novo, digo, pero ¿por qué yo no tendré esa serenidad para decir cosas contundentes como ella sin así, ¿no? Pero yo tengo que comérmelo todo y, en fin, suelo decirlo así muy enfadado y muy cabreado, pero no lo estoy, ¿no? Entonces, estamos en un momento tremendamente difícil. Y por apuntar, y ya paso la palabra, por apuntar una sola paradoja, ¿no? Estamos en un congreso de periodismo especializado. Yo he defendido y sigo defendiendo el periodismo especializado, y concretamente la especialidad de periodismo ambiental, que creo que ha sido una de las aportaciones fundamentales a la historia del periodismo en los últimos años. Pero a la vez digo, y señalo la paradoja, que estamos en un tiempo en que la supervivencia probablemente va a depender de la diversidad de saberes, de la diversidad de habilidades. Y eso, aparentemente, se contradice con el tema de la especialidad. Por tanto, a lo mejor tenemos que ser especialistas, pero especialistas en muchas cosas y, sobre todo, especialistas en la supervivencia, que igual tendremos que repartir el tiempo, un 50% a ver cómo sobrevivimos y el otro 50% en alguna barricada para que esa supervivencia la tengamos garantizada, ¿no? Bueno, yo ya me la ha dejado Joaquín a huevo para añadir una cosa, como casi siempre. Yo creo que la especialización, en los tiempos que corren, aunque sea de forma, bueno, hasta cierto punto teórica, añade un valor añadido a la información, porque el panorama cada vez es más homogéneo, porque vivimos prisioneros cada vez más de la información convocada, y quizás la única forma de ofrecer a nuestros receptores una información valiosa es con la capacidad de análisis que proporciona el especialista o la especialista, ¿no? Y yo creo que esa es la gran pérdida que estamos sufriendo dentro del periodismo en general y del periodismo ambiental en particular. Estamos perdiendo en estos últimos años capacidad de análisis, porque los que están saliendo de los medios de comunicación, es decir, los que están siendo triturados por esta máquina perversa, son las personas que tienen más experiencia. Y no es una cosa casual, es decir, esto pertenece o forma parte de un plan muy bien calculado. Es decir, los que más molestan son las personas con más experiencia, porque proporcionan capacidad de análisis, porque son capaces de profundizar en las cuestiones y son capaces de ofrecer a los receptores una información diferente a la información homogénea que viene de notas de prensa, de ruedas de prensa, de comunicados, etcétera, ¿no? Hay otra cosa que, conectada con esta, que se ha perdido. A mí, cuando Rosa me llamó para invitarme a esta mesa, en uno de los correos me decía que de alguna manera nos iba a invitar también a que recordáramos nuestros comienzos,
comienzos. Yo cuando recuerdo mis comienzos recuerdo una cosa inconcebible en este momento. Yo entré en la Facultad de Periodismo en el mes de septiembre del año 81, tenía 17 años, y en el mes de octubre del año 81 me subí en un autobús, me fui al Extrarradio de Sevilla, a una nave perdida en el polígono de la Carretera Amarilla, y llamé con toda la poca vergüenza del mundo a la puerta, dije que estaba estudiando periodismo y que quería ser periodista y que si me dejaban escribir. Era el Correo de Andalucía. Y me dejaron escribir. El primer reportaje sobre el Brazo del Este, no se me olvida, una doble página, hoy espacio natural protegido, entonces un humedal muy amenazado, la publiqué el 3 de diciembre del año 81, hace 32 años. Pero realmente lo que cuando yo hago ese ejercicio de volver atrás me resulta inconcebible es que los que me enseñaron no las herramientas, que también, no los contenidos, que también, sino los valores, fueron los viejos periodistas que yo encontré en aquel periódico. Gente que no había pasado por la universidad, ni falta que la hacía, hombres y mujeres que era una rareza. Mi primera jefa, Carmen Llanes, la tengo que citar porque fue mi maestra, me enseñaron los valores de este oficio, que son los que no cambian, da igual. Estamos atrapados también en el tecnooptimismo, creemos que hacemos mejor periodismo porque tenemos un iPad, un smartphone, porque tenemos un blog, y se hace buen periodismo siendo fiel a esos valores que nos transmitieron a nuestra generación los viejos periodistas, que son los que ahora uno no encuentra en una redacción, porque los han despedido a todos, porque han caído con un ERE, con un ERTE o con lo que sea, ¿no? Bueno, no me enrollo más. Creo que con esos apuntes era lo que yo quería decir a propósito de esta cuestión, ¿no? ¿Queréis apuntar alguna cosa más? Sí, María Luisa. ¿Hay que darle a algún lado o se me oye? Rafa y María Luisa. Periodismo ambiental. Quería distinguir las dos partes. Respecto al medio ambiente, yo siempre digo que caerá su importancia por la fuerza de la gravedad. Gravedad en el doble sentido de la palabra. Gravedad en el sentido de la ley de Newton, que la manzana cae, entonces va a caer. Y gravedad en el sentido de preocupante. Entonces, por ese lado no me preocupo mucho, caerá. Y por el lado de periodismo yo creo que estamos en una encrucijada importante, y en esto lo voy a soltar ya mi teoría de los dinosaurios, porque si no luego se nos come el tiempo y no me da... Y yo he venido a hablar de mi teoría de los dinosaurios. Los dinosaurios dominaban el planeta, eran grandes animales que necesitaban comer mucha energía para sobrevivir. De repente hubo un cataclismo, o cayó un meteorito, una especie de erupciones volcánicas, y no pudieron adaptarse al cambio de la situación tan rápido. ¿Qué pasó? Surgieron los pequeños mamíferos. Y desde entonces lo que tenemos pues son ardillas, perros, gatos, lo más grandes son ballenas, elefantes. Eso mismo aplicadlo y lo vais a entender perfectamente en los medios de comunicación. Los dinosaurios, con todo lo que significa esa palabra, están pasando. O sea, ya no se pueden concebir medios de comunicación, y olvidémonos, en los que trabajen, como pasó en el país, 450 personas o 300 ahora. Lo que están surgiendo son pequeños mamíferos, porque ha habido un cataclismo, ha habido un cambio absoluto del clima, y lo que sobreviven son animales que son, como decía María Novo, más ágiles, necesitan comer menos ingresos de publicidad y se organizan de otra manera en redes. Estamos pasando, y en esto también coincido con María absolutamente, estamos pasando de un planeta de estructuras a un planeta de redes. No solo en medios de comunicación, sino también en las formas de organizarse la ciudadanía y del poder. Entonces, por un lado, por la fuerza de la gravedad y porque están surgiendo los pequeños mamíferos, y yo lo sé bien después de 26 años de trabajar en un dinosaurio como El País. Ahora trabajo en una revista pequeña que se llama El Asombrario, pero que se mueve, es muy ágil, y os aseguro que es la ardilla más lista que hay ahora mismo por las redes. Cuando dices esto, la gente dice, pero ¿y la democracia puede sobrevivir con medios de comunicación tan pequeños, tan endebles, en vez de esas grandes corporaciones? Digo, pues anda que... Como que la democracia que tenemos ahora ha sido perfectísima. Como que hemos avanzado lo que se nos venía encima los medios de comunicación grandes. Como que a mí no me han dicho cosas... Una cosa que no he dicho nunca, pero que, bueno, aprovecho que es nuestro 10º congreso, a mí me quitaron de hacer medio ambiente en El País, o sea, me llamaban radical, sobre todo por lo que ya era liberalismo salvaje entonces, por una señora ya que fue ministra, se llamaba Isabel Tocino. Como que los medios de comunicación grandes han sabido construir una democracia fuerte en España. Apostemos por las ardillas. Bien, apostemos por las ardillas. María Luisa. Sí, antes quería decir que
aparte de que los ponentes, desde luego todos los que estáis aquí, en cualquier momento podéis hacer alguna pregunta, cualquiera de ellos, o podéis intervenir, porque para que esto fluya entre el público y los que estamos aquí. María Luisa. Sí, yo evidentemente os puedo hablar desde el otro lado, de la expectativa que tienes sobre un periodista ambiental. Entonces, si enganchamos con los principios, y podemos estar hablando de los años 80, desde Greenpeace, para nosotros los periodistas ambientales eran un eje esencial de cualquier campaña. Es decir, situaros, y aquí hay mucha gente joven que no os lo podréis imaginar, pero no existían los teléfonos móviles, no existía Internet, no había redes sociales, entonces Greenpeace podía hacer la acción más maravillosa del mundo, que si no tienes quien la pueda transmitir al exterior y te dé una repercusión, no sirve para nada. Entonces, para nosotros el trabajo con los periodistas era esencial. Y a mí la verdad es que cuando Rosa me contactó para estar aquí me emocionó. Yo estuve con vosotros en el primer congreso, entonces yo trabajaba en Greenpeace, y cuando me dijo con quién iba a compartir mesa, pues me quedé un poco en estado de shock. Porque, claro, son los periodistas con los que en aquellos tiempos era nuestro trabajo diario desde Greenpeace, venían a nuestras ruedas de prensa, muchos iban a los barcos, les invadíamos los teletipos con aquellos mensajes larguísimos que tardaban un montón en llegar, pero era un trabajo continuo. Entonces, la especialidad es fundamental, porque el que puedas tener un periodista que le expliques un tema y lo entienda y lo pueda relacionar y lo sepa contar, es imprescindible. Pero, enganchando con lo que decía Joaquín, dentro de esa especialidad, yo creo que tiene que saber de muchas más cosas, porque el medio ambiente no lo puedes concebir hoy en día si no hablas de economía, o el medio ambiente tiene que ver con la salud, o tiene que ver con el modelo socioeconómico, tiene que ver con muchas cosas. Entonces, hay que ser capaz de los problemas ambientales ponerlos en todo ese contexto de relación con todo el resto de aspectos de la sociedad. Pero luego veo que también hay otro aspecto, y es que otros periodistas de otros temas tienen que poder entender algo de medio ambiente. Yo he vivido, y me voy a ir al año 94, debió de ser, cuando tuvimos en Madrid la cumbre del Banco Mundial, que Greenpeace hizo una acción que entró ahí con los billetes aquellos, los más mayores, todo el mundo la recordará. Entonces, días antes de aquella acción, desde Greenpeace íbamos a la reunión a hacer lobby, a hablar con los periodistas. Entonces, yo me he acercado a un periodista con informes de Greenpeace, donde hablábamos de la financiación del Banco Mundial, está destruyendo la capa de ozono, afecta al cambio climático, etc. Y decirme, no, yo soy de economía, tienes que hablar con los de medio ambiente. No, es que yo te quiero hablar de economía, yo te estoy hablando del dinero del Banco Mundial, ¿qué hace en el mundo? No, yo eso no lo cubro. Y era desde una superioridad, yo soy de economía. Entonces, también creo que es importante, y creo que en algún momento del Congreso tenéis también una mesa sobre universidades, es importante que cualquier periodista se vaya a dedicar a lo que se dedique, pueda entender los temas ambientales y pueda relacionarlos con cualquier ámbito en el que esté trabajando y cualquier otro tema del que vaya a informar. Gustavo, ¿tú cómo crees lo que nos contaba ahora Rafa, por ejemplo, ahora estás de jefe de prensa, de comunicación, estás en el otro lado de la barrera? ¿Crees que las ardillas tomarán el poder frente a los dinosaurios, o siguen siendo los dinosaurios los que rigen el destino? Bueno, es muy probable que las ardillas vuelvan al poder, porque efectivamente necesitan menos alimento, menos forraje, y se mueven con más gracilidad y sobre todo movilidad. Yo, que estoy desde el principio pues en este negociado, pues he visto un poquito de todo, ¿no? He visto cómo al principio éramos muy poquitos, que nos fuimos especializando de forma muy autodidacta, más que nada por nuestra propia vocación en lo que era el medio ambiente y en la defensa de la justicia por la tierra y por la paz, ¿no? Que también tiene que ver con el medio ambiente. Y bueno, y he visto pasar un poco de todo, ¿no? Hemos pasado de momentos muy frágiles y muy primitivos y muy pobres, pues a momentos pues excelsos, ¿no? En el momento en que ya todos los periódicos tenían su propia sección de medio ambiente, tenían sus propios especialistas, los subespecialistas de cada rama, que ha llegado un momento en que era necesario alguien que supiera de verdad de energía nuclear o de cambio climático o de temas tan precisos como estos, y ahora nos encontramos pues en esta miserable situación en la que nos han puesto pues
pues bueno, los que dirigen, los dueños de las empresas periodísticas, no otros en definitiva, nos han reducido a escombros. Es como si hubiera venido el cataclismo o un cambio climático que se cargó a los dinosaurios, efectivamente, y se nos ha cargado a los dinosaurios, ¿no? Un poco esto. ¿Tenemos futuro? Yo lo planteo entre interrogaciones, ¿no? Eso de que tenemos futuro pues va a depender un poco de por dónde se rijan los destinos de la humanidad en general y en su conjunto. No somos una clase aparte ni nada por el estilo, y dependemos de los poderosos y de los editores. Y los editores en este momento están en otro lado y bueno, y también es verdad, tienen dificultades económicas y tal y cual, pero bueno, ellos juegan a la política y no vamos a hacer ninguna excepción a favor del periodismo ambiental, por muy importante que sea para la humanidad y para todos los seres humanos. Así que yo le pongo una interrogación, permitirme, perdonarme, si es un poco pesimista, pero bueno, solamente nuestra capacidad de ardillear por el monte nos va a sacar de esta pequeña miseria. Rafa, tú que diriges una revista, ha habido una hecatombe de revistas, sobre todo del ámbito de la información medioambiental en los últimos años, pero ahí está Quercus que resiste, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, el panorama? Yo soy del lado de Gustavo, no solo porque esté sentado a su lado, sino porque también pongo interrogantes en el futuro, ¿no? De hecho, el futuro, por definición, es incierto, en esta profesión y en cualquier otro aspecto de la vida, ¿no? Entonces, en el caso de las revistas, ya que me preguntas por ellas, hemos hecho un viaje de ida y vuelta, ¿no? Se empezó con muy poco, luego una gran eclosión y luego hemos vuelto a lo muy poco, ¿no? Y en eso muy poco pues estamos nosotros, está Quercus, ¿no? ¿Qué cabe esperar para el futuro? Pues, como decía antes, yo no lo sé y sospecho que no lo sabe nadie. Si tuviésemos una bola de cristal sería muy sencillo, ¿no? Encaminar los pasos hacia allí, pero no la tenemos. Entonces, nuestras opciones pasan, otra vez volviendo al modelo evolutivo, que es muy tentador, ¿no? Recurrir a él, por tener esa capacidad de resiliencia, ¿no? Por ser adaptables, ser flexibles. Rafa Ruiz ha puesto el ejemplo de los dinosaurios y yo, que es un ejemplo muy grato, pues me voy a referir más bien al sector a los grandes cargueros, ¿no? Por ejemplo, el Prestige, ahora que lo hemos tenido muy de cerca esta sentencia que acaba de pronunciarse. Pues los grandes dinosaurios de Rafa Ruiz son los Prestige, ¿no? Son grandes petroleros que navegan en precario, porque en cuanto las cosas se tuercen son muy vulnerables, como se ha demostrado. Basta coincidir entre dos olas grandes para que la propia fuerza de la gravedad provoque un problema. Y efectivamente ese modelo está en revisión y probablemente, me refiero ya a los medios de comunicación, no a los petroleros, eso lamentablemente no está en revisión, pero el de los medios de comunicación grandes sí está en revisión, y entonces es el modelo Prestige, que es un modelo sin demasiado futuro. Nosotros, por el contrario, somos la ardilla, un tapón de corcho precisamente porque somos Quercus, ¿no? Es del Alcornoque. Y entonces, en plena galerna, cuando el mar está muy agitado y el escenario difícil, bueno, pues nosotros nos dejamos llevar, flotamos, ¿no? No ofrecemos resistencia, nos sentimos cómodos en la precariedad, siempre hemos sido precarios, así que ahora nos viene de nuevas. Y seguiremos siendo precarios, pequeñitos, adaptables y en papel, porque no sabemos qué va a pasar más adelante. Yo ahora me he preguntado muchas veces si alguien tuviese la atrevida idea de fundar una revista, ¿la haría en papel hoy en día? ¿Se lanzaría al mercado con una publicación en papel? A mí me costaría trabajo. Nosotros tenemos la ventaja de una inercia de casi 32 años, pero empezar de cero ahora mismo se vislumbraría como algo muy arriesgado, ¿no? Una locura. Lo cual no quite para que nosotros nuestra aventura actual también lo sea, ¿no? No sé, ¿tenéis algo a apuntar, Joaquín? Bueno, yo querría avanzar un poquito. Sí. Es que como veo que vamos a tener escasísimo tiempo, me gustaría
comentar un par de cosas, ¿no? En la línea de lo que decía antes yo, siempre cuando participo en público, siempre me digo, a ver si hoy no te metes en ningún charco, ¿no? Pero voy a meterme, aunque luego sé que me arrepiento y lo paso muy mal, pero voy a meterme. A ver, hay dos aspectos que me interesa mucho comentar. Uno, a propósito de lo grande, de lo pequeño y tal, es el mundo de Internet. Yo no sé si conocéis, ha salido un libro que se llama Sociofobia, que es de César Rendueles, ¿no? Y es un libro muy interesante que habla desde una perspectiva, digamos, progresista, que es en la que yo me sitúo, del mundo de Internet, ¿no? Una de las frases, por ejemplo, es: la red, como motor de cambio político, tiene algo de espejismo. La otra frase que había seleccionado es: Internet no es un sofisticado laboratorio donde se experimenta con cepas de comunidad futura. Más bien, es un zoológico en ruinas donde se conservan deslustrados los viejos problemas que aún nos acosan, aunque prefiramos no verlos. Yo en los últimos años he participado en un máster en la parte de radio, y el último año se produjo un fenómeno que a mí me dejó muy preocupado y muy triste también, ¿no? No sé por qué salió entre los alumnos el debate estaban disgustados, decían, estamos hartos porque los propios profesores del máster nos están diciendo, viene a decir algo como, era un máster sobre periodismo científico y ambiental. Y como un poco de, ¿qué coño hacéis aquí? ¿No? O sea, a hacer algo serio, ¿no? Dice, claro, somos muy conscientes, hemos elegido esto con plena conciencia. Sabemos el panorama que tenemos y sabemos casi lo que nos espera, pero aún así queremos hacerlo. Y lo que esperamos de vosotros no es que nos digáis qué carajo hacéis aquí, sino darnos algo, ¿no? Darnos alguna ilusión, darnos algo a lo que acogernos, ¿no? Y yo siempre que hablo en público me obsesiona eso, ¿no? Igual, como hay mucha gente joven, ¿no? Suena esa canción de Víctor Manuel, ¿no? ¿Qué te puedo dar que no me sufras, ¿no? Pues es algo así. Entonces, yo en este último curso había una persona que estaba totalmente, vamos, además tenía un manejo de las redes y estaba, yo creo que vivía ya al otro lado, ¿no? Totalmente, ¿no? Y yo, en un momento, era un chaval encantador y tal, y dije, ten cuidado, ¿no? Porque las redes te crean a veces esa sensación de controlar el mundo, ¿no? De tener acceso a todo, de ser protagonista. Y todo eso tiene mucho de falso, ¿no? Yo suscribo al 100% lo que ha dicho Rafael Ruiz, pero a la vez también advierto, los grandes son necesarios, porque la buena información sigue costando dinero, y sigue costando mucho dinero. Es más, hablo de la información convencional, lo que normalmente está en el debate a diario de los medios de comunicación. Y fundamentalmente esa información la siguen aportando los medios convencionales, no los alternativos. Los alternativos aportan otros contenidos interesantísimos, pero no la información. La información sigue llegando por las vías convencionales y la información influyente sigue por esas vías. El otro aspecto que quiero tocar muy rápidamente y termino, que veo que además hay una mesa redonda sobre ello, ¿no? Que es el tema de los emprendedores. Como bien podéis entender, no voy a estar yo en contra de los emprendedores, ¿no? Y de esa idea de que hay que buscarse la vida, hay que pelear, hay que batallar, hay que salir adelante, todas esas cosas. Pero yo quiero llamar la atención sobre un aspecto relacionado con esto. Esa insistencia, sobre todo por parte de los poderes, en el tema del emprendimiento, de ser emprendedor, tiene un aspecto muy perverso, que es, búscate la vida, porque yo no te la voy a buscar. Yo no te voy a echar una mano, yo no te voy a ayudar, sálvate tú, y si no te salvas te hundes. Es decir, el emprendimiento quiere decir también desasistimiento, ¿no? Y yo creo que es importante buscar todos esos aspectos ideológicos, sobre todo en el momento tan importante y tan grave en el que estamos, porque si no, acabamos perdidos, ¿no? Yo, nadie deduzca, ¿no? que estoy en contra de las redes, de lo que va a suponer, en fin, pero
tengamos también en cuenta esa advertencia. A lo mejor no es tanto como esperamos de ellas. Y en cuanto al emprendimiento, lo mismo. Busquémonos la vida, pero sepamos por qué tenemos que hacer eso. Sepamos por qué se insiste en eso. Yo vuelvo a sumar una reflexión a lo que ha dicho Joaquín con el tema de... Porque a mí es una cuestión también que me preocupa, ¿no? Todo el tema, todo el horizonte que se nos hable con las nuevas herramientas. Y hay una perversión que yo el otro día comentaba, que ese continuo llamamiento de algunos gurús, que en este caso son más bien tontos útiles al sistema, de reinventarse, ¿eh? No hay que reinventar nada, es decir, el periodismo, las claves del periodismo, los valores del periodismo ya están inventados, ¿no? Es cierto que estas nuevas herramientas nos proporcionan una serie de elementos muy valiosos, es decir, nos proporcionan materia prima de primera mano, porque podemos contactar directamente con la fuente, nos proporcionan una cosa valiosísima, que es lo que explica también el éxito, a veces desmesurado, de estas herramientas, que es la posibilidad real de comunicarnos con nuestros receptores. Las redes proporcionan conversación, la gente está harta de discursos, que es lo que ofrecemos desde los medios convencionales, siempre estamos dirigiendo la comunicación en una única dirección. Todo eso es muy valioso. Pero todo eso no tiene que sacrificarse, es decir, todo eso no está por encima de los valores esenciales del periodismo. Es decir, uno no debe ser diferente o actuar de manera diferente porque escribe en Facebook o porque escribe en Twitter o porque tiene un blog. Ahí tiene que aplicar exactamente los mismos valores que si estuviera en un medio convencional. Ese es un tema que me preocupa. Y otro que siempre queda en segundo plano durante muchos años, y era curioso porque cuando yo asistía a congresos o a jornadas, era como un tema tabú, eran las condiciones laborales de los periodistas. La gente se sorprendía cuando un periodista subía a un estrado y decía qué se pagaba en un medio de comunicación de los buenos, digamos, cuáles eran los horarios de trabajo, etcétera. Pues ahora hay otro elemento un poco oculto dentro de esta crisis, que es el cainismo. Aquí todo el mundo le echa culpa al sistema, a la empresa, pero pocas veces se pone el acento en lo crueles que somos con nosotros mismos, en este colectivo. Cuando hay un traspiés personal o un traspiés de una empresa, los primeros que celebramos el traspiés somos los propios periodistas. Entonces también habría que hacer una reflexión sobre el cainismo que habita en este oficio y que también es muy dañino, sobre todo en una circunstancia como la actual, ¿no? Tenemos ya varias palabras pedidas de entre el público. Pablo Francescuti. Sí, reflexionar sobre el debate de dinosaurios, ardillas, sobre todo porque es verdad que la situación en España da pie a creer que los dinosaurios se encuentran en serios aprietos, y es verdad que vemos muchas ardillas proliferar a través de la red. Pero cuando cruzo el charco y vuelvo a donde soy oriundo, yo lo que veo es que los dinosaurios gozan de muy buena salud. Voy a Argentina y veo a los dinosaurios de toda la vida en momentos óptimos. Mis compañeros, colegas que trabajan en medios de comunicación argentina, ganan muy bien, no hay paro. Es decir, ha habido una recuperación en los últimos 10 años de todo lo que es el sistema de medios de comunicación argentino, tanto de parte del Estado público como de parte del privado, que pareciera que vivieran en otro mundo. Creo que Televisa, el gran dinosaurio, no está en agonía. Creo que la Red Globo de Brasil no está en agonía. Creo que en América Latina hay otro paradigma o las cosas siguen como antes. ¿A qué se debe? Es que allí están atrasados y todavía viven en una época feliz, de la cual, a medida que avancen, conocerán y los dinosaurios se morirán y entrarán en un estado más parecido al que vivimos en los países del norte. ¿O sucede que están en otro proceso económico, político y social? Otro proceso en el cual, por lo que sea, no hay un plan de capitalismo salvaje que se aplica sobre los medios de comunicación y sobre los trabajadores del periodismo. Y en eso creo que hay que, y Internet tampoco es la diferencia, porque Argentina tiene una altísima penetración de Internet. O sea que por ahí no es la variable que explicaría. Va a decir, y siguen mirando la tele y comprando periódicos porque no tienen Internet. No, va a decir, hay muchísimo Internet. Entonces yo creo que hay una variable política, social y económica, no tecnológica. Y creo que cuando hablamos de lo que está pasando con los dinosaurios en España, tenemos que evitar ser fatalistas. Si hay miles de compañeros en la calle, no es porque vino un asteroide.
Si hay miles de empleados, periodistas de los medios públicos que han ido a la calle, no es porque una ley de la vida, una ley de la selva, sino por resultado de una política clara de cargarse los medios públicos porque no se cree en el servicio público de la comunicación. Y ya está, ¿no? Listo. A ver, aquí este debate un momentito. Solo, muy brevemente, un minuto. Este debate sobre Internet y las redes me recuerda a un debate en el siglo XVI, yo os lo puedo decir porque yo en mi otra vida fui monje benedictino en el siglo XVI, sobre la imprenta. Es que es lo mismo, es que no se trata de Twitter ni de Facebook, es democratizar el saber, poner a disposición de una forma mucho más barata lo que la gente puede comunicar y opinar. Acordaros, antes de la imprenta, los únicos que tenían el saber y los únicos que lo podían transmitir eran los monjes que estaban en los conventos que hacían manuscritos. A raíz de la imprenta eso se democratizó y se empezaron a imprimir libros y ahora estamos en un paso muy parecido. O sea que voy a poner el ejemplo de eldiario.es, que es donde está asociado el medio en el que yo trabajo ahora, el Asombrario. Está cambiando radicalmente. Podemos debatir lo que queramos, pero las cosas son así. Aldiario.es, que tiene ya 1,5 millones de visitantes únicos al mes y se ha convertido en el 10º medio en España, el país ha caído 1 millón, en el último año el país ha caído 1 millón de visitantes por mes, los que ha ganado Eldiario.es. Un tercio de la gente entra por la portada y 2 tercios entran por las redes. No es ya solo que la gente no compre papel o si lo compres, es que da igual el debate, los hechos son los hechos, sino que están entrando a leer las informaciones de una manera muy distinta. Ya os digo, el 10º medio de comunicación en España, 2 tercios entran por las redes. Entonces podemos debatir sobre si hay futuro o no hay futuro, pero es que nos va... lo digo porque fui monje benedictino en el siglo XVI, nos va a pillar el futuro y nosotros seguimos hablando sobre por qué esto es así o asado. Sobre los dinosaurios o las ardillas, pues bueno, sea por lo que sea, pero es que los dinosaurios han caído en manos del capitalismo. O sea, el país ahora está en manos de Fainé y del Banco Santander, de la Caixa y del Banco Santander. O sea, a mí además me hace mucha gracia porque defendemos el modelo anterior como si fuera perfecto. Esto es como la receta del liberalismo. Es como la receta del liberalismo. O sea, el liberalismo nos ha llevado este bloqueo y la receta que imponen es más liberalismo. Y dice, pues como estamos fenomenal. Entonces yo no sé por qué se defiende unos medios como tanto en México como en Argentina como aquí en España, que no han sabido empoderar a los ciudadanos, que han estado siempre al servicio del capital, al servicio de los empresarios. Como que aquí en España han sabido construir esos medios tan fuertes a los que ahora defendéis tanto, han sabido construir una democracia fuerte y potente, han sabido construir una transición que ha sido una gran mentira, han sabido alertar de una crisis estafa que se nos venía encima. Pero por favor, ¿por qué defendemos esos dinosaurios si nos han llevado a este sitio? Hacéis lo mismo, la misma receta que los liberales. Los liberales, el liberalismo salvaje nos ha llevado a este punto, pues toman más taza de liberalismo. No. Rafa, Rosa. Bueno, yo me llamo Rosa Pradas, he trabajado durante prácticamente 30 años de mi vida en un gabinete de prensa, en el gabinete de prensa del Ministerio de Agricultura, después de Medio Ambiente, después de Agricultura, ahora ya no sé, pero bueno, en este mismo sector, la mayoría de los periodistas que estáis aquí me conocéis, he trabajado con todos durante tantísimos años que sabéis más o menos cuál es mi planteamiento a la hora de... Porque a mí me gustaba mucho el trabajo en los gabinetes de prensa, o sea, yo era feliz poniendo en contacto a las fuentes con los periodistas y como sí me creo que los periodistas son la base de la democracia, pues yo intentaba que el que sabía de algo, porque en la administración hay gente que sabe y también hay políticos que quieren hacer las cosas bien, pues yo intentaba que se pusieran en contacto y hablaran. Entonces, bueno, yo me he escrito unas líneas porque últimamente tengo la cabeza un poco a pájaros y aunque me habían invitado a estar ahí, decidí no hacerlo porque me pierdo un poco. Y me he apuntado unas líneas porque quiero seguir con este mismo tema y por eso estaba muy interesada en intervenir ya, forma parte de la ansiedad que tengo últimamente. Bueno, voy de abuela cebolleta, que solamente voy a decir una cosa que pasaba hace 10 años. Cuando yo empecé, los teletipos se recibían en un rollo de papel continuo. ¿Os acordáis de aquello? Y sonaban campanillas cuando llegaba una noticia importante. Ya sé que ahora pueden parecer bobadas, pero es que de repente llegaba el que llevaba los teletipos y decía que han sonado las campanillas. Bueno, era lo que todos entendíamos que pasaba algo. Escribíamos en una máquina manual y si te equivocabas, tirabas la hoja completa. He visto a periodistas importantísimos tirar y tirar hojas porque no había manera de empezar.
como nos pasa a todos, no quiero decir que... Pero claro, eso pasaba hace 10, 15 años. He visto a periodistas que de repente recibían una información estando en medio del campo, porque nosotros no dedicábamos a ir al campo, porque éramos de medio ambiente, y he visto a periodistas que cuando estábamos en medio del campo y tenían algo que les parecía noticia, decían, hay que buscar un teléfono, sobre todo los de las radios, porque los de los periódicos podían estar todo el día, por la noche ya tenían que escribir, pero los de las radios salir corriendo, y lo de las agencias, jolín, que este ha dicho algo interesante. Y había que marcharse del sitio donde estuvieras para ir a un teléfono y que ellos pudieran mandar la crónica. Fijaros qué circunstancia tan distinta tenemos ahora. Pero hemos avanzado mucho, pero hemos perdido el contacto directo con las fuentes. O a lo mejor las fuentes ya no son las fuentes, pero siguen siendo las que nos gobiernan. Y yo creo que ahora todos son plasmas y comunicados que aparecen en las páginas web, que no es precisamente lo que un periodista quiere, porque las ruedas de prensa no son ruedas de prensa y son sin preguntas. Y a partir de ahí seremos más rápidos, más eficaces, oiremos la voz de la calle, pero ¿y la transparencia? ¿Tenemos transparencia o no la tenemos? Ya. Bueno, ahora voy a dar la palabra a María Luisa, que me la ve. Sí, yo quería dar un También a mí. Yo quería dar un salto a un tema diferente, no solamente el cómo funcionan los medios, sino por qué lo hacemos, por qué queremos informar de medio ambiente. Y aquí, si vamos también yendo y viniendo al pasado y al presente, desde aquellos tiempos pioneros hasta ahora ha aumentado mucho la conciencia sobre el medio ambiente, se sabe más, parece que el tema está más maduro, pero la realidad es que el medio ambiente está muchísimo peor. Es decir, entonces hablábamos de que el cambio climático era una amenaza. Hoy día el cambio climático nos desayunamos con sus consecuencias todos los días. Es decir, a pesar de que entonces hablábamos de estas cosas, y hablábamos, y me refiero a las dos partes, los que hacíamos campaña, los que les contabais, la realidad nos ha ido superando. Y hay un ejemplo que quería poner. Se han conseguido cosas, pero la batalla global no la estamos ganando. Y hubo una campaña que fue histórica, que fue la protección de la Antártida, que fue de estas primeras épocas. En la Antártida también hubo el intento de ir a por petróleo, como lo hay ahora en el Ártico. Se firmó en el año 1988, se firmó una convención de minerales que repartía la Antártida, y una gran campaña internacional, que fue liderada por Greenpeace a nivel internacional, pero con otras organizaciones, consiguió darle la vuelta. 3 años después se firmaba aquí en Madrid el Protocolo de Madrid, que prohibía la explotación mineral. Entonces, estamos muy contentos, es un gran éxito. Pero han pasado 20 años y nos encontramos con que ese cambio climático es una realidad, está derritiendo el Ártico. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues que las petroleras, estupendo, ahora tenemos vías para navegar por aquí y nos vamos al Ártico a por petróleo. Con lo cual, la batalla de fondo no la estamos ganando. Y entonces también quería traer aquí a los detenidos de Greenpeace, porque me parece que el tema del cómo se está criminalizando la protesta, cómo se está criminalizando esa forma pacífica de participación, es un tema muy grave al que también hay que prestar atención. Entonces, yo creo que también se trata de cómo se cuentan las cosas, cómo se consigue que la gente perciba que lo que pasa en el Ártico, que lo que pasa en general nos afecta a todos, porque creo que hoy se habla más de medio ambiente, pero lo seguimos viendo como algo fuera, seguimos viendo la tierra como algo. Yo estoy aquí y la tierra está ahí y es una fuente de recursos y vale, vamos a explotarlos de una forma sostenible, pero no hemos conseguido que se perciba que no, que nosotros somos parte de esa vida, que nosotros somos parte de la tierra, que es lo que nos sustenta y que lo que pasa en cualquier lugar nos afecta. Por lo tanto, yo creo que hay que plantearse también el mensaje de fondo del modelo socioeconómico en el que vivimos, del gran poder de las multinacionales, porque si ahora mismo los activistas de Greenpeace están detenidos es porque la petrolera rusa está utilizando al gobierno ruso para que le acalle la protesta, y necesitamos poder transmitir esta raíz de las cosas. Entonces, ahí indudablemente volvemos a que hacen falta los periodistas especializados, pero creo que también con la capacidad de ver ese contexto global de lo que nos estamos jugando globalmente en el mundo. Por ir intercalando las intervenciones de la mesa con el público, por ahí atrás me habían pedido, creo que tú, la palabra. Jorge. Gracias, Jorge Garzón. Bueno, yo quería volver un poco a esa esencia que José María había hablado sobre no echar la culpa un poco al resto del mundo
y mirarnos a nosotros mismos. Yo recuerdo que compro la revista Quercus desde su número 1. De hecho, creo que la primera historia que conté salió en el número 4 o algo así, allá por los años 80. Y yo creo que, por ejemplo, Quercus es un modelo de algo importante. Y es que en esta labor importante de comunicación que tenemos los divulgadores, los periodistas, se nos ha olvidado en algún momento que existe un emisor, un receptor, un canal y un código. Los emisores siguen estando aquí exactamente igual que estuvieron siempre. Los receptores también están ahí, con tablet, con blogs, lectores de cualquier tipo. El canal es el que en un momento dado nos cambiaron por esos dinosaurios que se dice que había, y el código, ellos se encargaron de cambiar ese código para que no lo entendiese una de las dos partes. Entonces, Quercus, yo creo que, por ejemplo, como esa apreciación que hacía Rafa, ¿no?, de que se haría hoy una revista en papel o no se haría, yo creo que sigue donde está porque ha hecho una cosa que siempre debemos seguir haciendo todos, que es contar historias. Nos han cambiado la comunicación por información, con intereses. Y yo no creo que tanto desde un capitalismo, como decía el compañero argentino, creo que era, sino que aquí no se ha instaurado un capitalismo. Aquí lo que es una oligarquía que se basa en la corrupción para llevar sus intereses a donde quiere. Por eso no mueren todos los dinosaurios aún en todas las partes del planeta. Entonces yo reivindico que seamos, como profesionales, sigamos contando historias porque la gente sigue estando cerca de las historias y no está tan interesada ya por esa conexión que se tiene a tanta información, a tantos medios, a tantos canales de transmisión que hay, ya sabe mucho y está más interesada en que esas historias sigan formando parte de sus vidas que no simplemente datos de información unidireccional que no permiten una buena comunicación, sino informar si no se sabe exactamente a dónde llegar. Yo creo que sí tenemos futuro y tenemos mucho espacio para seguir contando historias que a la gente le interese y que nosotros nos interesen para ello. En Sudamérica, entre otras cosas, se siguen contando muchas historias en el periodismo y siguen estando en buen estado de salud. Por alusiones, Rafa Serra me ha pedido la palabra. Bueno, por necesidad de agradecimiento. Te agradezco mucho tus palabras y hago extensivo ese agradecimiento a las múltiples muestras de cariño y de respaldo que hemos recibido en estos últimos días, porque no sé si sabréis que la revista Quercus ha pasado a ser propiedad de su redacción. Nos hemos quedado con ella porque era la forma que veíamos de asegurar su independencia y su capacidad de informar. Es un salto al vacío, somos conscientes de ello, vamos a ver qué tal nos va, pero desde luego lo que sí que hemos notado es que ha habido, nos habéis arropado entre todos, medios de comunicación, lectores, suscriptores, de una manera verdaderamente enternecedora. Así que yo quiero aprovechar la ocasión para agradeceroslo de corazón. Y respecto a lo que tú decías, pues es verdad. Yo creo que aquí no está en planteamiento el qué. O sea, el qué es la información o la comunicación. Eso ha fluido siempre y seguirá fluyendo. Somos animales sociales y para nosotros la comunicación entre nosotros es muy importante. No podríamos mantenernos como tales si no fuera por la comunicación. Otra cosa es el cómo. El cómo es lo que está en cuestión. Y ahí sí nos influye profesionalmente, ya no como personas, como ciudadanos, como contribuyentes, sino como profesionales, ¿no? Y en eso es lo que no sabemos cómo va a ser el futuro. Esa es la duda que tenemos. Pero información y comunicación va a haber siempre, fluye, ya sea a través de los amanuenses medievales, a través de los últimos adelantos técnicos. ¿Quién sabía hace 5 años nada de las redes sociales? Ya nos parecen imprescindibles, ¿no? ¿Qué nos deparará el futuro para dentro de 5 años? Es que no lo sabemos. Es que estamos en Albis. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues no bajarnos en ningún carro, estar pendientes de cualquier innovación para que no nos pille fuera de juego, ¿no? De ahí por lo que hablaba yo antes de la flexibilidad y la resiliencia, si somos muy arquetípicos, estamos muy grandes y estamos muy anquilosados, nos va a ser más difícil adaptarnos a esa corriente que si somos pequeños, dinámicos y flexibles. Que es un poco lo que les pasa ya no a los dinosaurios, sino a todas las especies, animales, vegetales, anteriores y actuales. Gustavo, ¿qué?
Bueno, yo quería volver un poquito al debate de la red, de las webs, de todo este sistema de comunicación actual en el que estamos todos inmersos y que a mí pues me parece un poco espejismo. Creo que está en plena expansión, en plena explosión, como cuando pues, llegó aquí la democracia y de repente se legalizaron varios miles de partidos políticos y tal. Y creo que esto volverá a su justo término en algún momento y no acabará con el papel impreso, ¿no? Yo creo que hay sitio para todos. Lo mismo que cuando surgió la televisión no mató a la radio, yo creo que Internet tampoco va a matar a la prensa, al medio de comunicación clásico, que yo entiendo que es el que de verdad tiene peso y poso e influencia y es el que realmente lleva la línea maestra de la información y a la que le siguen pues todos los demás modos, ¿no?, de comunicación. Además, esto de las redes también nos ha traído algo muy lamentable y es un poco la precariedad de los periodistas, ¿no? En fin, en el último congreso de APIA que yo asistí hubo un taller, recuerdo, del que la primera conclusión que se sacó fue no trabajar gratis. Y es porque todos estamos trabajando gratis en la red. Nadie nos paga, ni el lector, ni el que se informa, ni ningún empresario, puesto que somos nosotros mismos. En fin, que nosotros mismos nos estamos tirando un poco piedras contra nuestro tejado, ¿no? Y esto, claro, tiene que volver a su sitio. La información cuesta caro, como ha dicho Joaquín Fernández, es muy cara, la buena información mucho más cara todavía. Esto tiene que tener un precio y si nosotros no se lo damos, lo ofrecemos gratis y lo damos a tutiplén, pues nos vamos a cargar pues nuestro propio negociado, que es el de informar y el de hacer una buena información. Y bueno, pues dicho esto, pues nada más de momento. Creo que Mariano, me habías pedido la palabra. Yo quería, si me permitís, comentar un poco. Me sentí muy reflejada cuando Rafa dijo lo de los dinosaurios, porque yo es un tema que también utilizo mucho esa metáfora, ¿no? Pero además del tema de los dinosaurios está el tema del Imperio Romano. Yo creo que en tiempos de plenitud del Imperio Romano nadie pensaba que podría caer, ¿no? Y cayó. Y está la metáfora del Titanic. El Titanic no quisieron ni siquiera, fueron tan arrogantes que ni siquiera algunas medidas que podrían haber tomado las quisieron tomar los armadores porque estaban absolutamente seguros de que aquello era perfecto y que aquello no podía sufrir ningún accidente. Y yo creo que en este momento el Titanic es una metáfora de nuestra sociedad, la orquesta tocando, los de lujo bailando y, sin embargo, encaminándose derechos hacia un iceberg, ¿no? ¿Por qué no pudieron eludir el iceberg? Pues por dos razones. Una, porque eran muy grandes, por la inercia del barco, y otra, porque iban demasiado rápido. Y por una cosa, María, perdóname, por soberbia. Pues la soberbia estaba antes, porque recibieron avisos de barcos cercanos, pero ellos se consideraban inviolables, eso ya lo he dicho, o sea, hay una soberbia tremenda, ¿no? Pero luego además es que cuando ya ves el obstáculo eres tan grande y vas tan rápido que es imposible. Entonces, yo creo que primer aprendizaje, si ese barco habría podido cambiar de rumbo si hubiera sido más pequeño y hubiera ido más lento. Por tanto, primer aprendizaje, no nos metamos en barcos grandes. Viajemos en barcos pequeños y que van despacio, porque es más fácil que podamos cambiar de rumbo. Después quería enlazar, porque creo que todo se enlaza con lo que decía María Luisa, en el sentido de que tenemos que diferenciar que en este momento las redes están permitiendo crear mucha opinión, pero crear opinión no significa que la gente tome decisiones. La gente se indigna, está más enfadada, pero no toma decisiones. Por tanto, es muy importante diferenciar
el nivel de la opinión del nivel de la decisión. Y ese es un reto que los educadores, por ejemplo, tienen y tenemos en todas las esferas. A los niños en las escuelas no se les enseña a tomar decisiones. En la universidad tampoco se enseña a tomar decisiones. Es uno de los grandes déficits del sistema educativo. Pero en este momento también es un reto para el periodismo. ¿Cómo dar alguna noticia de tal manera que se invite a la toma de decisiones, se fuerce la toma de decisiones? Entonces ahí, vinculando las dos cosas, yo creo que para sobrevivir a ese barco que se hunde y para además tomar decisiones, hay un proceso que se puede recomendar, entre otros muchos, claro, pero que a mí, yo lo estoy viviendo desde hace años, me lo planteé conscientemente, y me parece un proceso riquísimo, que es el proceso de relocalizarse. O sea, si uno se relocaliza en lo pequeño, yo vivo en un pueblo, ¿no? Si vuelves a poner el énfasis en las relaciones personales, en establecer vínculos con las personas, los grupos que están cerca, eso, de alguna manera, ese fortalecimiento de los vínculos es real. Y ahí, en esos grupos pequeños, es donde se empiezan a tomar decisiones, porque te puedes apoyar en el otro, ¿no? Y esos grupos son los que empiezan a plantear comer productos de proximidad o viajar en vacaciones a un lugar cercano y no irse a Cancún, o compartir el tiempo o compartir tareas. Y en ese sentido quería recordar, en Salvados hace 2 domingos salía un activista francés, no sé si lo visteis, y decía: estoy harto de los revolucionarios de Facebook. Efectivamente, las redes son muy útiles para conectarnos, pero si nos quedamos ahí, si nos quedamos haciendo solo la opinión, tenemos que usar las redes y usar estos vínculos de proximidad, yo creo que sin los cuales es imposible, y va en la línea de lo que decía Joaquín, para realmente saltar de la opinión a la decisión. O sea, yo creo que este es el gran reto que tenemos en este momento, ¿eh? Bueno, Joaquín, precisamente me habías pedido la palabra. Solo un pequeño matiz, ¿no? Los medios de comunicación grandes son lo que son y los pequeños son lo que son. Yo, desde luego, en ningún momento voy a contraponer esos dos mundos. De todas formas, querría decir que la gente que se ha ido de los medios de comunicación grandes, no nos hemos ido, la mayoría, ha habido algunas excepciones, sino que nos han echado. Nos han echado, no nos hemos ido. Por tanto, no confundamos. Una cosa es tener espíritu crítico con cada una de las situaciones en las que estamos, con los grandes y con los pequeños, con los medios convencionales y con Internet, y otra cosa es ir al siglo XVI. Nadie estamos en el siglo XVI. Y desde luego, cuando hacemos estas críticas, no, por ejemplo, en relación con las redes, no solo en lo que tiene que ver con el periodismo, sino justamente en lo que acaba de decir Mariano. Creíamos que íbamos a hacer la revolución con Internet y todavía no la hemos hecho. Entonces, si nos hacemos algunas preguntas al respecto, pues yo creo que son procedentes, ¿no? Querría señalar otra ventaja importantísima en el momento actual en relación con las redes. Y es que los medios de comunicación convencionales prácticamente se han situado casi todos, sobre todo los de Madrid, en la ultraderecha. Y buena parte de los periodistas que los alimentan se han situado en la ultraderecha. Por tanto, es verdad que las redes, entre otras cosas, suponen la supervivencia ideológica de los que no estamos en esa situación y no estamos avasallando a las audiencias y a los oyentes y a los lectores cada día con unas ideas que probablemente, en fin, en otros tiempos serían tratadas de otra manera, pero ya el viernes o algo así ya se va a aprobar una ley conveniente para seguir apoyando esas ideas y ir en contra de otras, ¿no? Josefina, maestre. Esta no. Gracias.
Estamos hablando de unos tiempos que son tiempos de transición, tiempos, como dice Rafa Serra, no sabemos qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Ojalá lo supiéramos, o ojalá no, si es malo, mejor no lo sabemos. Bueno, la cosa es que en estos tiempos de transición les están sucediendo muchas cosas, muchas iniciativas, muchas aventuras, muchos pequeños proyectos, y vuelvo a la teoría esta de las ardillas y de los grandes dinosaurios. Hablabas, Rafa Ruiz, de este medio de comunicación que es diario.es, hablabas ya de 1 millón de visitas. ¿Eso es una ardilla? Ya no es una ardilla, ¿que no? Ya no es una ardilla. Estamos en tiempos de transición y los pequeños medios también van cambiando. Y el Asombrario, que nació pequeño, también se ha asociado a un medio que va creciendo. Con lo cual, a lo mejor no tenemos que hablar solamente de grandes medios y pequeños medios. A lo mejor tenemos que hablar como de pymes, ¿no? Pymes, pequeñas y medianos medios. Yo ya le he puesto el nombre. Desde luego, lo que hacen falta son medios medios fuertes, a lo mejor no estos grandes dinosaurios, pero algo mediano que nos satisfaga. Y desde luego, unos medios quizá medianos, pero que nos paguen. Eso es fundamental. Y entonces quizás lo que tenemos que pedir desde aquí, porque hablamos también de grandes medios, grandes dinosaurios, y estamos como poniendo en otro lado los medios digitales o de redes. Los grandes medios también son digitales, porque ya están, han incorporado las nuevas tecnologías. Y entonces lo que tenemos que decir aquí quizás es que estos medios que están naciendo y que están creciendo, que se están haciendo medianos, que exijan y que se pida más, que se pague por ellos. Tenemos que pagar por la información, porque es pagar por nuestro trabajo. Quizás podría ser una de las cosas en las que en este congreso lo dijéramos de una forma clara y fuerte. Decía Gustavo, y ahora recordaba también Josefina, el tema del gratis no trabajo. A mí no, o sea, si ya me parecía triste que un colectivo tenga que levantar la voz para decir gratis no trabajo, como si el problema fuera el de la empresa que no te quiere pagar, que es cierto, hemos llegado a un punto de degradación donde los que se ofrecen a trabajar gratis son los propios profesionales. Porque las circunstancias personales son tan dramáticas que ya no es que la empresa no quiera pagarte, es que la gente se ofrece a trabajar gratis en los medios, ¿no? En la Asociación de la Prensa de Sevilla, y aquí hay compañeros de Sevilla, hay un fondo de resistencia que está comprando alimentos en supermercados para periodistas. Esa es la situación real. Entonces, hablar de gratis no trabajo ya no es que la empresa no pague, sino que los propios profesionales se ofrecen, compañeros nuestros se ofrecen todos los días a trabajar gratis en los medios como única posibilidad de hacerse un hueco en el que quizá a corto o a medio plazo puedan obtener algún rendimiento económico. Y luego, un par muy telegráficamente, a propósito de este debate que hemos iniciado sobre el papel de los periodistas en estas nuevas herramientas, ¿no? Yo creo que lo importante no es correr, sino que es pensar, y vuelvo a insistir en la capacidad de análisis que ofrecemos los periodistas especializados, los que tenemos más experiencia. La clave no es la inmediatez, esa es la trampa de esta nueva herramienta, la clave es la trascendencia, no la inmediatez. Y la trascendencia tiene que ver, como decía María, con la capacidad de acción, no con revelarse continuamente en las redes y luego seguir siendo exactamente igual. Rafa hablaba de la teoría de los dinosaurios, yo también tengo la mía, la de los sismógrafos y los sismólogos, ¿no? Esto es como las redes son como los sismógrafos, o sea, tenemos un aparato utilísimo para amplificar cualquier señal, por pequeña que sea, para que sea muy visible y la pueda ver todo el mundo. Pero si no hay un sismólogo que interprete qué es esa señal, no seremos capaces de distinguir lo que es un terremoto de lo que es la caída de la estantería del salón de casa. Nosotros tenemos que ser no sismógrafo. El sismógrafo es utilísimo, pero si no hay capacidad de análisis, se queda simplemente en un entretenimiento más o menos divertido que nos muestra eso, que nos amplifica señales para que todo el mundo sea capaz de verlas, pero no entenderlas. ¿Puedo hacer varias apreciaciones? Por un lado, vamos a ver de qué estamos hablando. Los grandes medios, esos que tanto nos dignifican la profesión, son Canal 9, son Telemadrid, es La Razón, no sé, a ver, estos ayudan a construir, a dignificar nuestra profesión, a construir una ciudadanía, una sociedad y una democracia. Bueno, como ha dicho Joaquín, gracias a que existen los medios digitales, porque la izquierda se ha refugiado en ellos y porque los medios impresos, esos que tanto parece que estamos defendiendo ahora,
pues son de derechas todos. Y lo digo muy clarito y muy brevemente, y no hace falta más análisis. Son de derechas todos, al menos en Madrid. Entonces, lo único que quería hacer con la comparación de la imprenta del siglo XVI es que ha surgido una tecnología, no le pongáis unos nombres concretos, ni Facebook ni Twitter, que posibilita que la gente, por muy poco dinero, pueda informar, pueda comunicar y pueda expresar su opinión, nada más, y gracias a que lo tenemos. Entonces, como decía María Novo, el progreso muchas veces se consigue haciéndose preguntas distintas, no encontrando respuestas distintas. Entonces, la pregunta es, claro, Gustavo, claro, José María, claro, Joaquín, que hace falta dinero y que el periodismo es caro y que los medios son caros y que trabajar hay que remunerarlo. Pero vamos a ver, cambiemos la pregunta. ¿Es necesario que un mismo medio tenga que tener un corresponsal en Filipinas, tenga que informar de fútbol y de tenis y de golf, tenga que informar de televisión, tenga el mejor periodista de medio ambiente, tenga el crítico de arte? ¿Es preciso que eso esté en el mismo...? Claro que eso es caro, pero eso ha venido así porque hasta ahora los medios de comunicación era una cosa que se imprimía en papel, que se llevaba en furgonetas y que se repartía en kioscos. Pero de verdad, la pregunta es distinta. ¿Es necesario que la misma empresa nos informe de la exposición en el Prado, de política y de lo que está pasando en Filipinas? No. Que es que no. ¿Por qué tiene que ser el mismo medio, la misma empresa? Además, vamos a ser más libres cuando podamos elegir distintas empresas y distintos comunicadores, y yo prefiero que el crítico de arte ese igual me cuente desde su blog lo que está pasando y no desde una empresa que, lo hemos visto, al final está sometida al capital. Claro que hay que pagarlos. Entonces, en vez de tirar piedras contra las ardillas, que claro que es mucho más fácil cazarlas y de una pedrada las matas, vamos a defenderlas y vamos a pagarlos. Y vamos a pagarlas, por eso. O sea, no sigamos defendiendo los dinosaurios y tirándole pedradas con el tirachinas a las ardillas. El diario.es cobra a los suscriptores 5 euros por mes. Con eso es viable. Y sí, Josefina, sigue siendo pequeño y sigue siendo una ardilla el diario.es respecto al país. Por ejemplo, El Mundo. El diario.es tiene 18 personas en plantilla. El país sigue teniendo 300. Hay una diferencia brutal. Uno es mucho más ágil para defenderse frente al vendaval y, por ejemplo, el diario.es no ha tenido que pedirle ningún crédito a los bancos. Cebrián le pidió a los bancos 5.000 millones de euros. Me parece que esto es lo que es un dinosaurio y lo que es una ardilla. Entonces, claro que se puede defender mejor. Pues, por ejemplo, el diario no da información deportiva. Pues porque no puede todavía contratar a periodistas deportivos y porque no puede llegar ahí. Pero lo que digo, ¿por qué la misma empresa tiene que informar de fútbol, de tenis, de golf, de arte y del tsunami en Japón? Que no. Cambiemos la pregunta, como decía María Novo. La pregunta es otra. ¿Queremos recibir toda esa información tan cara desde la misma empresa? Pues ya no es necesario. Y termino ya, pues claro que no se ha producido la revolución, pero es que parece mentira, estamos acostumbrados al WhatsApp, que si no nos contestan en un minuto ya pensamos que no nos quieren, y entonces, claro, que queremos la revolución en 3 años, en 4 años, pues no. Como insisten mucho María Novo y Joaquín Araujo, la naturaleza tiene unos ritmos y las sociedades también tienen unos ritmos un poco más revolucionados que la naturaleza. No van a tener que pasar 300 millones para que esto cambie, pero por Dios, estamos en la crucijada y esto no se va a aclarar casi seguro hasta el 20 Congreso de Medio Ambiente de Apia. Por favor. Vale. Bueno, tenía por ahí una palabra pedida por el fondo, que levante la mano quien la había pedido, que ya no sé por dónde estaba. No sé si está. Ah, tú, eso. Yo solo quería apuntar una cosa que parece que ha pasado desapercibida. Ha habido un foro que se llama IAGUA, que empezó en Internet y que esta mañana ha aprovechado el Congreso para en primicia traer su revista en papel. Ha hecho el viaje al revés. Yo no voy a entrar en qué es mejor y tal, pero vamos, es que ha pasado aquí esta mañana, ya digo, y de Internet pasa al papel, no sé cómo quedará. Y luego otra apunte, reflexión sobre el papel de la especialización, ¿no? Y de lo que todavía podemos aportar. Acabo de ver en las redes sociales una noticia de los compañeros de EFE, ¿verdad? EFE Verde, nada menos, que dice que la Guardia Civil se ha incautado de 100 toneladas de semillas ilegales en Navarra. Seguramente, si buscamos detrás de la noticia, hay una multinacional a la que le han tocado las narices con semillas
que no habían pasado el proceso certificado, semillas que se pueden reproducir y que no están, digamos, contingentadas y controladas por gente como conocemos, Monsanto y tal, y seguramente esa es la noticia que hay detrás. Para poder contar eso, digamos, tal como es, pues hay que tener detrás un bagaje, una especialización. A lo mejor no es así, y me estoy adelantando, pero podría ser así también, ¿no? Y eso quería destacar, esa necesidad de mantener en los medios, sea cual sea el soporte, sea elefante, sea ardilla o sea jabalí, mantener en los medios a buenos profesionales y especializados. Perdona solo un minutito, que es que antes no había acabado. Yo no tengo nada contra el papel, pues claro que no tengo nada. Me encanta su olor y me encanta su tacto, pero hay una cosa, es mucho más caro. Es más caro. O sea, imprimir algo y llevarlo a las casas o a los kioscos es más caro. Entonces, eso lo único que hace es que tienes que depender más, pues, de los poderes fácticos de siempre. Pero por supuesto que nadie tenemos nada contra el papel, y bienvenida a esa noticia de que se imprime. Bueno, lo de claro es un poco relativo, porque las redes sociales, tenerlas en funcionamiento, cuestan. Los aparatitos cuestan, tenemos que cambiarlos cada cierto tiempo y nada de eso es gratuito tampoco. Es decir, que lo del €1,50 o €1,20 de que cuesta un periódico impreso, pues bueno, pues dalo por lo mismo que te cuesta conectarte a Internet. Bueno, ya como hemos empezado un poco más tarde, esto se ha alargado un poco más. La verdad es que creo que ha habido mucho debate en esta mesa y eso ha estado muy bien. Vemos que los profesionales pioneros, aunque eran pioneros, muchos están a la última en los medios de comunicación y están metidos en las redes y creen que eso es el futuro. Otros parece que tienen más dudas de que los dinosaurios todavía tienen ahí su papel y tienen que seguir en la brecha. Y os agradezco a todos muchísimo vuestra participación en esta mesa, que yo creo que ha sido muy enriquecedora para todos los que estamos aquí. Así que muchísimas gracias a todos.